Qué agradable es nuevamente estar con ustedes para presentarles uno de los programas especiales que tenemos sobre la epístola a los Gálatas. Estamos estudiando algo que trae a nuestra vida algo verdaderamente singular. Y quiero continuar. La semana pasada nos quedamos en el capítulo 1, en la sección del 11 al 24, pero quisiera retrotraerme un poquito para recordar y al mismo tiempo avanzar. Dice Pablo: ustedes han enterado de mi conducta, en el verso 13, de cómo con furia yo perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, y entonces no consulté a nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, donde luego regresé a Damasco. Yo quiero tocar algunos de estos aspectos claves, porque a mí me parece muy importante que nosotros miremos algo del trasfondo de Pablo, porque más adelante vamos a ver que el trasfondo nos va a ser sumamente útil en el aspecto propio de su enseñanza, porque no hay una enseñanza mejor que avalada por la propia experiencia. Pablo fue un judío educado a los pies de uno de los mejores maestros de Israel, el llamado Gamaliel, y él tuvo a bien aprender todas las tradiciones y costumbres judías, y como fariseo que era, Pablo dedicó no solo a estudiar y a conocer el judaísmo, sino que se volvió un perseguidor del cristianismo, considerándolo una secta herética del judaísmo. Y su trabajo, pongámoslo en esos términos, consistía en perseguir cristianos y llevarlos presos a Jerusalén. La primera vez que Pablo aparece en escena, en el capítulo 8 del libro de Hechos de los Apóstoles, nosotros descubrimos que él no solo estaba avalando la muerte de uno de los servidores del Señor, sino que estaba aprobándolo. Así que nosotros vemos que su deseo o su celo por el propio judaísmo lo llevó a hacer cosas que van hasta en contra de la voluntad de Dios. Pero nosotros entendemos eso. Pero Pablo después dice algo que yo creo que vale la pena tenerlo presente. Él se encontró con Jesucristo camino a Damasco. Fue rescatado por Dios, y Dios mismo le habló y le presentó la verdad, y más adelante, por supuesto, lo hizo a través de Ananías, uno de los profetas cristianos de Damasco, y él recibió así no solo sanidad, porque se había quedado ciego, sino que recibió un llamado y recibió una verdad que lo hizo cambiar totalmente su vida. Fue totalmente transformado. Su encuentro con Jesús hizo un cambio tan profundo que ya no pudo más seguir en lo que estaba. Así que a partir de su encuentro con Jesucristo, su experiencia en Damasco, lo que Pablo hizo fue dedicarse a entender lo que Jesucristo hizo. Pero antes, obviamente, él empezó a darse cuenta de la realidad, así que en el mismo Damasco empezó una nueva vida y empezó a compartir de Jesucristo. Obviamente no era su tiempo, pero lo hizo porque tenía un fuego interno en su corazón. Lo que nosotros vemos en el hombre es que, independientemente de lo que venía del judaísmo, aún en el judaísmo nosotros le miramos fuego a Pablo. No cualquiera, por defender su fe, sin tener ninguna profesión específica dentro de la estructura de los líderes judíos,
él se dedicó a perseguir a aquellos que eran diferentes. Hoy nosotros notamos algo, ese fuego que él tenía lo traspuso al cristianismo. Y entonces él empezó eso, pero Dios lo detuvo y tuvo necesidad de pasar un tiempo diferente. Entonces, después de Damasco, estuvo en Jerusalén unos días, estuvo con Pedro, fue todo y tuvo que huir de Jerusalén también porque lo empezaron a perseguir por ser cristiano. Y obviamente era tan famoso como perseguidor de cristianos que yo supongo que la gente de ahí, los líderes pensaron que a Pablo lo iban a seguir mucho por el hecho de haber sido un perseguidor de la iglesia y de repente un defensor de ella. Pero hay algo interesante que a mí me llama la atención. Pablo reconoce un principio. Él dice que a pesar de lo que él era, Dios tenía un plan para él. Y ese plan que Dios tenía es un plan eterno. Desde antes del vientre de su madre, Pablo había sido escogido por Dios para la práctica del cristianismo. Fue escogido, y él lo dice de manera especial. A pesar de ese celo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, porque me reveló a su Hijo Jesucristo. Fíjense ustedes qué interesante eso, porque él relata cómo Dios le mostró o le reveló de una manera especial cómo debía realizar su vida. Él no lo sabía, pero Dios ya lo tenía separado, Dios ya lo tenía llamado. Yo creo que este es un punto que nosotros debiéramos considerar de manera muy particular y muy especial. Lo quiero decir así por una sencilla razón. Nosotros recibimos un llamado de Dios. Seguramente ustedes que me están escuchando y me están viendo, tuvieron un llamado de Dios, tuvieron una revelación especial de Dios. Dios los llamó. Probablemente mientras estaban en algún lugar o en alguna predicación evangelística o algunos milagros específicos. El hecho es que Dios tocó sus corazones y los apartó. Ahora déjenme decirles, el texto que Pablo nos dice aquí, que fue escogido desde antes del vientre de su madre, yo lo miro de esta manera. En la epístola a los Efesios capítulo 1, Pablo dice que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él, para alabanza de su gloria. Si ustedes miran este mensaje, entonces reconocemos que Dios ya nos tiene separados a nosotros. Y lo que hace falta nada más es que tengamos un encuentro con Jesucristo para que nuestra vida tenga un cambio radical. Yo quiero compartir con ustedes esto porque la verdad es que nos edifica mucho saber que el llamado de Dios es general, pero toca a cada uno de manera personal. Es decir, Dios nos llama a todos, pero personalmente toca nuestra vida. De una manera especial yo puedo decirles a ustedes, sin temor a equivocarme, que yo mismo puedo decir lo que dijo Pablo. Yo fui apartado por Dios desde antes de que estuviera en el vientre de mi madre. Pero yo empecé a cumplir el plan de Dios hasta que conocí a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Dios puso un fuego en mi corazón y me transformó radicalmente, porque Pablo venía de un judaísmo severo, yo venía de un ateísmo completo. Y en ambos casos Dios intervino de una manera sobrenatural y de una manera especial. No trata igual a las personas, sino que a cada uno lo toca de acuerdo a su propio contexto. Así que yo le entregué mi vida a Jesucristo. Y saben, una de las cosas primarias que Dios hizo en mi vida fue hacer que yo tuviera una tendencia musical. Ya lo traía desde niño, obviamente. Pero una vez que conocí a Jesucristo, la música se transformó en el centro de el quehacer que yo tenía, y empezó a funcionar a través de
de todo lo que sucede en una iglesia. Me uní a un coro, empecé a aprender música, me metí al conservatorio, estudié plenamente la carrera, me volví organista de la iglesia, tocaba el órgano, tocaba el piano, cantaba, estaba en el coro. Todo eso sucedió y mi vida empezó a tener un encuentro con Cristo en lo que fue creciendo constantemente cada vez más. Me doy cuenta que Dios nos llama así. Y cuando Pablo dice, no importa lo que ha sido nuestro pasado ni lo que nosotros hemos hecho, lo que importa es que tuvimos un encuentro con Jesucristo y nuestra vida fue cambiada. Yo me doy cuenta de eso, cómo cambia nuestra vida por el conocimiento de Jesucristo, como el Salvador de nuestra vida, como el Señor de nuestro caminar, como aquel que dirige nuestros pasos día con día. Introducirnos al conocimiento de Dios es importante. Aquí Pablo habla de 3 años que fue a Damasco, pero más adelante nos habla de 14 años en que estuvo básicamente a los pies del Señor en oración en el desierto arábigo para aprender los fundamentos de la fe cristiana. De esa manera nosotros entendemos algunas cosas claves que son importantes para nosotros. Pablo necesitó un tiempo de preparación para poder llegar a ser lo que él llegó a ser. Después de 3 años, dice aquí, fue a visitar a Pedro y estuvo con él 15 días y no vi a ninguno de los demás apóstoles, excepto Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo. Y Dios me es testigo de que no miento. Y más tarde me fui a las regiones de Siria y de Cilicia, pero en Judea personalmente. Solo habían oído decir, aquel que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir. Por esa causa glorificaban a Dios. Quiero decirles algo, cada vez que una vida cambia, cada vez que una persona se transforma por la obra de Jesucristo, toca el corazón de muchas personas el ver nuestro cambio de conducta. Ustedes tendrán que notar algo que me parece a mí que es importante. El cambio que Dios hace en nosotros debe ser un cambio significativo. Fíjense que no se trata solamente de conocer a Jesucristo y empezar a predicar o empezar a hacer algo. La primera etapa, aunque Pablo empezó predicando, pero tuvo que parar y que huir, lo que Dios hizo es llevárselo más o menos 14 años para prepararlo. Estuvo no sé cuánto tiempo a los pies de Gamaliel aprendiendo el judaísmo, pero después a los pies de Jesucristo aprendió los fundamentos de la fe. Yo quiero que ustedes entiendan esto porque básicamente Pablo es un hombre de revelación. Es un hombre que recibió de Dios cosas que aún no se encontraban en los evangelios. Pero Dios se las reveló para que nos aclarara a nosotros todas aquellas cosas que son necesarias para desarrollar nuestra vida y crecer en el nombre del Señor. Yo quisiera recordarles a ustedes lo importante que es esto. No es posible que nosotros desarrollemos una vida cristiana eficaz, una vida cristiana que dé gloria a Dios, si nosotros antes no nos dedicamos a prepararnos y a crecer internamente para que después el evangelio que nosotros prediquemos vaya bañado de nuestra propia vida. Es decir, el evangelio se predica, pero en términos generales lo podemos decir como teoría. Pero cuando se vuelve nuestra vida y se transforma en nuestra manera de vivir, entonces nosotros tenemos un cambio y ese cambio atrae. ¿Saben ustedes? Nosotros predicamos más fuerte con nuestros hechos que con nuestras palabras. Y debiéramos saber eso muy claramente. Nuestros hechos, nuestra forma de vivir, nuestra manera de confrontar los problemas de la vida, nuestra manera de confrontar toda la vida en sí misma. Y por supuesto,
de vivir para Dios, eso cambia radicalmente. ¿Saben? Yo conocí a Jesucristo a la edad de 17 años. Fui creciendo y creciendo y desarrollándome mucho en la música y trabajé en la música por varios años. Formé coros y todo ese asunto, trabajé mucho en eso. Pero el momento más significativo, yo digo el momento ministerial más significativo de mi vida, fue cuando tuve un encuentro personal con el Espíritu Santo. Miren, el fuego le faltaba a mi corazón. Llegó a través del Espíritu Santo. Fui transformado absolutamente. Y no quiero decir que no había transformación antes. Dios había trabajado en mi vida radicalmente. Y yo poco a poco fui dedicándome a aprender y aprender y aprender. Aún entré a un seminario y me gradué y estudié y seguí estudiando después de graduarme y después de todo, hasta que el Espíritu Santo vino a mí y transformó mi vida. Yo creo que eso trajo como consecuencias el permiso básico para servirle al Señor con eficiencia. Yo sé lo difícil que resulta a veces, que uno se convierte y quisiera ser un Pablo desde el primer día, pero no es posible. Necesitamos ser edificados por Dios, discipulados por el Señor. Así como Pablo habla de que pasó 14 años aprendiendo del Señor, yo no sé cuánto tiempo pasé porque terminé el seminario y después del seminario yo tuve necesidad de seguir aprendiendo y mucho de lo que tengo en mi vida fue revelado a los pies de Jesucristo a la luz de la palabra para que yo pudiera de una manera especial no solo tener un entendimiento de la palabra sino transmitirla a los demás. Por esta razón es que es importante que nosotros veamos lo que Dios está haciendo. Veamos que nadie nace con el conocimiento total de Dios. Tenemos que conocer la Biblia. Así que quiero decirles a manera de testimonio que una de las tareas que yo me he impuesto como una forma de vida es mi vida de oración, mi vida de relación con Dios. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando, nosotros entrábamos a las 6 de la mañana para tener una hora de oración, todos los estudiantes. Pero había uno que salía de su cuarto, que la mayoría estaban internos, yo estaba externo porque ya estaba casado. Él salía de su cuarto y le decíamos muy buenos días, y nunca nos quiso contestar. Al final le hicimos la pregunta, mira, ¿por qué nunca nos contestas? Y la respuesta que nos dio fue de sacudirnos un poquito. Él dijo, ustedes no son tan importantes como Dios y a Dios es el primero que yo debo saludar. Y si no lo he saludado, no tengo por qué saludarlos a ustedes. Y entonces yo me quedé pensando ciertamente, el primer paso, el primer pensamiento, la primera alabanza, el primer acto que nosotros hacemos es adorar a Dios, exaltar a Dios, decirle los buenos días al Señor y darle gracias por la noche y darle gracias por todo lo que nos rodea. Es lo primero, a pesar de que después de eso pues pasábamos a tener nuestro culto general. Pero lo que quiero decirles es que importante es que la Biblia juegue un papel central en nuestra vida. Dos cosas, ¿verdad? La oración y la Biblia. ¿Por qué razón? Porque a través del estudio de la Biblia yo voy aprendiendo quién es Dios. Lo que Él es capaz, lo que yo puedo hacer, hasta dónde puedo llegar, qué es lo que Dios puede hacer en mí, cuánto necesito hacer y practicar en la vida para que yo pueda hacer la perfecta voluntad de Dios. Eso es algo que nosotros tenemos que conocer. Nadie nace sabiendo, pero todos fuimos llamados por Dios para ser preparados, después de habernos convertido, para servirle
plenamente. Yo digo que el ministerio de Pablo tiene muchas facetas, pero quiero tocar algo específico del carácter de Pablo. Fíjense ustedes que Pablo, después de este periodo, porque aquí dice que Pablo empezó a predicar la fe que antes perseguía, y por su causa glorificaban a Dios. Si ustedes se dan cuenta, la predicación de Pablo debe haber sido muy testimonial y muy fuerte. E incluso en el libro de Hechos tenemos 3 veces que Pablo cuenta su testimonio. Primero lo que le ocurrió y después 2 veces más lo cuenta. Pero si ustedes se dan cuenta de eso, Pablo estaba cimentado en algo, en una experiencia y en un conocimiento de la palabra, una revelación profunda. Y gracias a Dios por lo que Pablo fue, porque gracias a eso nosotros tenemos sus epístolas. Y de manera particular estamos estudiando la epístola a los Gálatas. Aquí nosotros tenemos a alguien que predicaba por todas partes, y déjenme decirles, yo creo que Pablo conoció las piedras y las cárceles de todos los pueblos que visitó. Lo apedrearon o lo encarcelaron. Él mismo habla de naufragué muchas veces, me asaltaron en el camino, tuve una serie de problemas. ¿Y qué podemos decir al respecto de eso? ¿Cuántas gentes desistirían de hacer lo que están haciendo por los problemas internos que le estaban sucediendo? Yo me doy cuenta de eso, y entonces aprendo algo bien significativo. Pablo sufrió muchas pruebas, pero no hubo nada que lo hiciera desistir del llamado que Dios tenía para su vida. Yo digo que aquellos que se apartan del llamado que tienen de Dios es sencillamente porque perdieron el contacto con Dios. Yo digo que no hay cosa más importante en la vida que saber que el llamado de Dios tiene que cultivarse y que tenemos que estar en su presencia y caminar firmemente ahí donde Él nos quiere a nosotros. Creo que esto es vital, y me parece a mí que nosotros debiéramos considerarlo, porque Pablo sigue en el capítulo 2 enseñándonos acerca de su experiencia como cristiano. Voy a empezar a tocar algo del capítulo 2 porque me interesa por lo menos la primera parte ahorita. Dice, 14 años después de que ya había sido preparado por Dios, Bernabé precisamente fue a buscar a Pablo a la ciudad de Tarso y se lo llevó a él juntamente con él, y estuvieron ministrando en la iglesia de Antioquía. De ahí fue donde Pablo empezó a viajar sus viajes misioneros. La iglesia que apoyó a Pablo y que lo envió fue la iglesia de Antioquía. Y quiero que recordemos algo. La iglesia de Antioquía tiene por lo menos 2 cosas importantes en su haber. La primera cosa es una iglesia principalmente gentil. Es una iglesia que fundaron cristianos que conocieron a Cristo el día de Pentecostés y que se fueron a predicar a todas partes, y finalmente en Antioquía no le hablaron a judíos sino a gentiles, y formaron la primera iglesia que conocemos de solo gentiles. Obviamente en su ministerio Pablo ya empezó a trabajar con gentiles, pero esa fue la primera parte. La segunda cosa que es importante reconocer de la iglesia de Antioquía es que es la primera iglesia en la cual a los hijos de Dios se les llamó por primera vez cristianos. Y la idea de que se les llamó cristianos es porque conocían y hablaban de Jesucristo de una manera abundante. Entonces, cuando nosotros miramos que Pablo, Bernabé y Tito recibieron, especialmente Pablo, recibió esa revelación de Dios, dice, me fui en privado
con los que eran reconocidos como dirigentes y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles, para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Yo quiero detenerme un poco en este punto, porque quiero enfatizar una pequeña cosa. Pablo recibió revelaciones que él mismo dice que no le son dadas a conocer a muchas personas, pero recibió revelaciones concretas de la obra de Cristo que era necesario que él lo supiera y que todos lo supiéramos. Pero había un problema, él lo recibió directamente del Señor. Entonces Pablo empieza a predicar, pero viene la pregunta. Los fundadores de la iglesia cristiana, los 12 apóstoles, pongámoslo así, que fueron los que estuvieron con Jesús y a los que les tocó ir a predicar a otro lado, a estos Dios les reveló y les enseñó a Jesucristo muchas cosas. Así que Pablo lo que hizo fue ir a Jerusalén y decirles, miren, esto es lo que yo predico. Y les transmitió el mensaje de que él estaba predicando. Hay dos cosas que sobresalen en el mensaje de Pablo. Yo quiero que ustedes lo entiendan. El primero es el ministerio de evangelización. Él llegó y convirtió a la gente y empezó a formar una iglesia. Pero ¿saben una cosa? Él se iba a ir. Esa gente tenía que ser discipulada y discipulada muy en serio y rápidamente, porque él se iba a ir. Su llamado era seguir predicando, pero debía dejar gente preparada y algunos cuantos al frente. Y en poco tiempo, a veces en un mes, a veces en semanas, él tenía que hacer ese trabajo, así que se dedicaba a tiempo completo a instruir a las personas para que permanecieran firmes. Imagínense ustedes, van, predican, abren una iglesia, preparan un grupito y ahí nos vemos. Se fue. ¿Qué podemos hacer nosotros con respecto a esto? Que el Evangelio tiene dos vertientes. Una vertiente es el conocimiento de Jesucristo como nuestro Salvador personal, pero la otra vertiente es el conocimiento de Jesucristo en un mayor grado como el que dirige nuestros pasos, el que nos enseña la forma de vivir, el que nos describe todas las cosas que tenemos que pasar en la vida. Yo creo que es muy importante que ustedes vean esta parte porque Pablo tuvo el valor. Y miren, mucha gente tiene revelaciones, pero no las somete a otras autoridades, ni las somete a otras personas. Y entonces, de eso, a veces son revelaciones de Dios y a veces no lo son. A veces son ideas que les nacen. Y entonces empiezan a predicar un falso evangelio. Y cuando nosotros miramos esa situación, aprendemos que Dios tiene el cuidado de nosotros. Así que quiero decirles esto, es importante que aprendamos eso. Dios está con nosotros, no solo para llamarnos a ser sus hijos, sino para prepararnos para ser sus servidores. Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente programa.